si te dijera que la humanidad repitió el mismo pecado que los ángeles caídos? No por ignorancia, no por accidente, sino porque se creyeron capaces de ocupar un lugar que no les pertenecía. Ese es el verdadero trasfondo de la Torre de Babel. Una historia que no es tan infantil ni tan dulce como la presentan en algunos libros religiosos. Es una de las rebeliones más peligrosas que la tierra haya visto. Los ángeles caídos quisieron ascender más allá de lo permitido. La humanidad quiso hacer exactamente lo mismo. La rebelión celestial, copiada en la tierra. ¿Sabías que esto está en la Biblia y casi nadie lo quiere hablar? Porque si la humanidad imitó a los caídos, significa que estábamos caminando directo hacia el mismo destino: destrucción, corrupción y caos espiritual. Mira el patrón. Los ángeles caídos dijeron: subiremos. Seremos como Dios. Tomaremos un lugar que no nos corresponde. ¿Y qué dijo la humanidad en Babel? Construyamos una torre que llegue al cielo. Edifiquémonos un nombre. Seamos uno, sin Dios. Es literalmente la misma agenda. El mismo espíritu. La misma soberbia disfrazada de progreso. Y lo más escalofriante es esto. Dios no destruyó Babel por su altura. La destruyó por su intención. La humanidad quería romper el límite entre lo humano y lo divino. Querían acceder a información espiritual que no estaban preparados para manejar. Querían cruzar una frontera peligrosa, la misma frontera que los ángeles caídos traspasaron cuando descendieron y enseñaron cosas prohibidas antes del diluvio. La Biblia dice que había un solo idioma y una misma palabra. Pero no era solo lenguaje. Era una mentalidad colectiva. Un proyecto global. La primera vez que el mundo entero se une. No para adorar a Dios, sino para desafiarlo. Babel fue un laboratorio de soberbia. Un altar al orgullo humano. Una imitación del cielo, sin el Dios del cielo. Muchos piensan que Babel fue una simple obra arquitectónica. Un capricho humano. Una torre enorme. Un error de construcción. Pero no. Babel fue un plan espiritual cuidadosamente diseñado, y si lo lees con ojos antiguos, no modernos, lo entiendes. La gente de Babel no estaba inventando nada nuevo. Estaban imitando tecnologías y conocimientos que los ángeles caídos habían revelado antes del diluvio. Esa es la parte que casi nadie quiere tocar. Antes del diluvio, según los textos antiguos como Enoc, Jubileos y hasta tradiciones hebreas, los vigilantes enseñaron cosas que estaban prohibidas. Hechizos, astrología, armas, manipulación genética, rituales para contactar entidades y hasta conocimiento que distorsionaba lo que Dios había establecido. Y aquí viene lo impactante. La humanidad que sobrevivió al diluvio quiso recuperar ese conocimiento. No era solo una torre. Era un intento de reconectar con el mismo poder que había corrompido la tierra. Babel representa el primer intento global de volver a abrir esa puerta. El líder detrás de todo no era un simple constructor. Era Nimrod, llamado en antiguas tradiciones el primer hombre poderoso de la tierra, pero la palabra poderoso, Gibor, también se usa para describir los Nepilim. ¿Casualidad? No lo creo. Nimrod desafió a Dios abiertamente. Y no solo desafió. Quiso repetir el modelo de los caídos. Quiso establecer un reino donde el hombre obtuviera poder espiritual sin depender del cielo. Quiso recuperar lo que Dios había quitado. Quiso restablecer el vínculo entre la humanidad y el conocimiento prohibido. La torre era el símbolo físico. Pero la rebelión era espiritual. No querían subir físicamente,
Querían ascender espiritualmente. Babel era un templo, un portal, un puente, una imitación del cielo hecha por manos humanas con una intención claramente diabólica. Seremos como Dios. Lo mismo que los caídos. Lo mismo que el Edén. La misma historia repitiéndose. Aquí viene un detalle que casi nadie entiende. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, no los destruyó. No los fulminó. No los aniquiló. Los dispersó. Y hay una razón teológica muy profunda detrás de eso. Lo que estaban construyendo no era una torre física. Era unidad sin dependencia de Dios. Y el ser humano, cuando se une sin Dios, crea monstruos. Babel es el primer ejemplo. Los imperios corruptos que vinieron después, el segundo. Y los sistemas modernos que quieren jugar a ser Dios, siguen el mismo patrón. Dios vio que la humanidad se había unido bajo una mentalidad peligrosa. Querían poder espiritual sin obediencia. Quieren conocimiento sin límites. Querían acceso al cielo sin santidad. Quieren ser lo que no son. Y entonces pasa esto. Dios rompe el idioma. Para romper la rebelión. La confusión no fue castigo. Fue freno. Fue una barrera de contención divina. Porque si no lo hacía, la humanidad entera se habría destruido tratando de alcanzar lo que no podía manejar. Y lo más fuerte. Al dispersarlos, Dios repartió su autoridad sobre las naciones. Deut. 32 dice que repartió las naciones según el número de los hijos de Dios. Eso significa algo profundo. Babel fue también el momento en que el mundo espiritual se reorganizó. Una nueva administración. Nuevos límites. Nuevas reglas. La confusión no fue caos. Fue protección.
La torre cayó. Los idiomas se multiplicaron. Las naciones se repartieron. Pero el espíritu de Babel, ese nunca murió. Hoy lo ves disfrazado de progreso, de tecnología, de ideologías, de organizaciones que dicen buscar unidad global sin Dios, de sistemas que quieren reemplazar la espiritualidad con ciencia, la verdad con opinión y la dependencia de Dios con soberbia humana. Hoy Babel no se construye con ladrillos, se construye con datos, con algoritmos, con movimientos masivos, con discursos de unidad que en el fondo esconden el mismo mensaje antiguo. No necesitamos a Dios. La humanidad sigue intentando subir. Sigue intentando cruzar el límite. Sigue jugando a ser creadora de vida. Modificando genética. Buscando abrir dimensiones. Imitando conocimientos. Los mismos conocimientos que Dios prohibió cuando derribó la torre. Babel es actual. Babel es cultural. Babel es espiritual. Babel es un espejo que nos recuerda lo peor del corazón humano. Ese deseo de ser algo que no somos. Ese ego que nos hace creer que podemos ocupar el lugar del Creador. Y cada vez que el mundo dice unámonos sin Dios, el eco de Babel vuelve a escucharse. Hay un detalle que pocos se atreven a mencionar cuando hablan de la Torre de Babel, y es que al centro de todo no estaba la torre, sino un hombre. Un hombre que, según antiguas tradiciones hebreas, no solo desafió a Dios, sino que intentó trascender los límites de la humanidad. Ese hombre fue Nimrod. Su nombre significa rebelde, pero la Biblia lo describe como Gibor, la misma palabra usada para referirse a los poderosos prediluvianos, los mismos que las culturas antiguas conectan con seres híbridos, gigantes, Nepilim. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Nimrod no quería ser un rey cualquiera, quería ser otra cosa. Algo que no debía existir. Los antiguos rabinos enseñaban que Nimrod recuperó conocimientos antes del diluvio, rituales, prácticas, estructuras, formas de dominar a la gente a través del miedo y la manipulación espiritual. Él no solo gobernaba, controlaba. No solo dirigía, fascinaba. La gente lo seguía como si tuviera un poder especial. Y lo más perturbador es que su ambición llegó tan lejos,
que su verdadero objetivo no era construir una torre, era convertirse en un dios. La Torre de Babel no era una construcción alta para alcanzar el cielo como muchos piensan. Era un zigurat, un templo escalonado diseñado para funcionar como puente entre dos dimensiones. Nimrod quería abrir una puerta, una conexión, una invocación colectiva. Su proyecto era un desafío frontal al diseño divino. Él quería demostrar que el hombre podía levantarse sin Dios, vivir sin Dios, gobernar sin Dios, y acceder a poderes que solo le pertenecen al cielo. Babel fue, en esencia, la primera versión de un gobierno mundial, una religión mundial y una cultura anti-Dios unificada bajo un solo líder. Y aunque su historia quedó en el pasado, el espíritu de Babel sigue apareciendo a lo largo de la historia, imperios que quieren controlar al mundo, sistemas que buscan uniformar a la humanidad, líderes que desean convertirse en algo más que humanos. Nimrod fue el prototipo del Serú. Hay un verso en Génesis que pasa desapercibido para la mayoría, pero es uno de los más inquietantes de todo el capítulo. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Dios descendió. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Acaso no ve todo desde su trono? ¿Acaso necesita acercarse para mirar algo? No. Dios descendió porque lo que estaba ocurriendo en Babel no era un proyecto arquitectónico, era un proyecto espiritual. Algo profundo, peligroso y potencialmente devastador. Los zigurat, como el de Babel, no eran simples templos. Eran estructuras diseñadas para funcionar como puntos de contacto entre el mundo físico y el mundo invisible. Eran portales rituales. Eran escaleras hacia lo sobrenatural. No para invocar a Dios, sino para llamar otras presencias. Por eso Dios bajó. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque tenía que intervenir personalmente para detener un plan que habría destruido a la humanidad. La humanidad no solo estaba desafiando a Dios, estaba intentando conectarse con aquello que corrompió el mundo antes del diluvio. Estaban repitiendo el patrón de Génesis 6. Buscar poder,
conocimiento, fortaleza, sin Dios. Buscar ser como dioses. Babel representaba el momento exacto en el que el ser humano volvió a mirar hacia donde no debía mirar. Y Dios, como un padre que ve a su hijo jugando con algo que podría matarlo, intervino antes de que fuera demasiado tarde. Él no destruyó la torre. No mató a la humanidad. No envió fuego del cielo. Solo confundió su lengua. Solo dispersó sus planes. Solo rompió su unión autodestructiva. A veces Dios interrumpe tus planes, no para castigarte, sino para salvarte. A veces Dios baja a tu vida, confunde caminos, cierra puertas, mueve piezas, porque si siguieras construyendo tu propia torre, terminarías perdiéndolo todo. Y así como descendió a Babel, Dios también desciende hoy. No para destruirte, sino para detener aquello que podría destruirte a ti. Cuando Dios dispersó a la humanidad en Babel, no solo separó idiomas, separó destinos, separó culturas, separó historias enteras. Babel fue el punto donde nació la diversidad del mundo, pero también el lugar donde la humanidad se fragmentó espiritualmente. Cada grupo que se alejó de la torre llevó consigo una versión del cielo, una memoria distorsionada del poder, una interpretación incompleta de la divinidad, y de allí nacieron mitologías, religiones, rituales y creencias que se parecen entre sí, aunque estén separadas por miles de kilómetros. ¿Por qué todas las culturas antiguas tienen historias de dioses que bajan del cielo? ¿Por qué todas hablan de torres, montañas sagradas, escaleras hacia lo divino? ¿Por qué las pirámides aparecen de forma simultánea en continentes que nunca se conocieron? Porque todas nacieron en el mismo lugar. Porque todo comenzó en Babel. La dispersión de idiomas no fue solo una confusión lingüística, fue una fragmentación espiritual. Es como si cada grupo hubiera tomado una pieza del rompecabezas original, sin comprender la imagen completa. Algunos se inclinaron hacia la idolatría. Otros hacia la astrología. Otros hacia rituales. Otros hacia sacrificios. La humanidad se llevó el recuerdo, pero no el propósito. Y por eso Dios más adelante escoge a un solo hombre, Abraham, para reconstruir desde cero una relación espiritual pura. Una nueva historia. Un nuevo comienzo. Una nueva línea que no estuviera contaminada por la sombra de Babel. Si Babel fue la división, Abraham sería el inicio de la restauración. Dios sabía que sin dispersión,
La humanidad habría sido manipulada por un sistema global oscuro bajo un líder que quería ocupar un lugar que no le pertenecía. Babel no fue un castigo, fue una intervención divina para salvar el mundo. Y cada vez que escuchas una lengua distinta, una cultura distinta, una historia distinta, recuerda esto: todo eso nació porque un día Dios decidió proteger a la humanidad de la humanidad misma.
Quizás piensas que la Torre de Babel es solo un relato antiguo, una historia lejana que ocurrió hace miles de años. Pero Babel sigue viva. No en una estructura de ladrillos, sino en el corazón de cada persona que intenta construir su vida lejos de Dios. Babel es el símbolo del orgullo humano. El impulso de alcanzar algo por nuestras propias fuerzas. El deseo de subir más alto, ganar más, triunfar más, sin consultar la voluntad del cielo. Babel aparece cuando crees que puedes lograrlo todo sin Dios. Cuando intentas controlar cosas que no puedes controlar. Cuando te apoyas en tu talento, tu inteligencia, tus relaciones, tu fuerza. Y olvidas que todo eso te fue dado por Él. Y en esos momentos, Dios hace contigo lo mismo que hizo con la humanidad. Te confunde un plan. Te rompe una puerta. Te cambia un camino. No para castigarte, sino para detenerte antes de que tu propia torre te aplaste. Babel es el sueño que te consume. La ambición que te ciega. El orgullo que te aleja. La voz que te dice, puedes solo. El susurro que te engaña, no necesitas a Dios. Pero Dios, en su amor, desciende. Desciende a tu caos. Desciende a tu frustración. Desciende a tus planes fallidos. Desciende porque sabe que si sigues construyendo sin Él, terminarás perdiendo más de lo que ganarías. Y aquí está la verdad más hermosa. Aunque tú construyas Babel, Dios no te abandona. Aunque tú intentes subir, Él baja. Aunque tú te alejes, Él se acerca. Aunque tú te confundas, Él te guía. Babel no es el final. Es el comienzo de un proceso donde Dios te muestra que la vida no se trata de subir, sino de caminar con Él. Algo que casi nadie menciona es que Babel no solo fue un acto espiritual, también fue un acto tecnológico. El texto dice que usaron ladrillo en lugar de piedra y betún en lugar de mezcla. Parece simple, pero en realidad la Biblia está describiendo un salto tecnológico adelantado para su época. Los ladrillos cocidos eran más resistentes, más uniformes, más industriales. Y el betún, un material pegajoso y altamente inflamable, se usaba en rituales mesopotámicos, en momificación y en prácticas ocultistas para preservación de cuerpos. Babel no era una torre, era una plataforma tecnológica y espiritual combinada, algo así como si hoy mezclaras ingeniería avanzada con prácticas ocultas.
Una construcción diseñada para un propósito que iba mucho más allá de arquitectura, buscaba manipular lo invisible. Muchos historiadores y teólogos dicen que Babel fue la primera vez en que la humanidad combinó tres elementos peligrosísimos. 1. Unidad sin Dios. 2. Conocimiento sin límites. 3. Tecnología sin propósito divino. ¿Te parece familiar? Hoy, la humanidad avanza en inteligencia artificial, manipulación genética, ingeniería social, comunicación global y estructuras de control nunca antes vistas. Y lo interesante es que quien vive sin Dios usa esos avances para construir nuevas torres, no físicas, sino conceptuales, sistemas donde la humanidad cree que puede reemplazar todo lo divino. En Babel, dijeron: hagámonos un nombre. En otras palabras, no queremos que Dios decida quiénes somos. Lo decidiremos nosotros. Es exactamente lo que vemos hoy. Gente definiendo su identidad sin Dios. Sociedades diseñando moral sin Dios. Gobiernos creando leyes sin Dios. Ciencias reescribiendo la creación sin Dios. Tecnologías buscando trascender la muerte, sin Dios. Babel no es antigua. Babel es moderna. Y lo más polémico de todo es esto. Dios interrumpió Babel porque vio que el hombre estaba a un paso de destruirse a sí mismo. ¿No te parece que estamos nuevamente en ese punto? El detalle más escalofriante de la historia de Babel no es la torre, ni la tecnología, ni siquiera Nimrod, sino esta frase. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. No se refiere únicamente a un idioma literal. Significa que tenían una misma mente, una misma intención, una misma espiritualidad torcida. Estaban unidos, pero unidos en el mal. Unidos en la soberbia. Unidos en la rebelión contra el cielo. La humanidad había logrado algo que es extremadamente peligroso. Una cultura sin oposición. Un pensamiento sin resistencia. Una mentalidad colectiva moldeada por un solo líder. Nimrod sabía que para controlar a la gente no basta con gobernar, hay que uniformar. Que para que una torre suba, primero las ideas deben bajar. Él fue el primer gran manipulador espiritual de la historia. El primer constructor de ideologías. El primer arquitecto de una cultura antidios. La Biblia dice que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Esa frase implica que se transformó en algo distinto, que su ambición lo llevó más allá de lo humano.
Y cuando un líder decide elevarse por encima de su humanidad, la gente comienza a seguirlo como si fuese más que un hombre. Eso es lo que asusta de Babel. No la torre. No los ladrillos. Sino la mente colectiva que se construyó antes de construir la torre. Y aquí viene el reflejo para nuestra generación. Hoy las masas siguen tendencias, ideologías, movimientos, creencias y modas sin cuestionar nada. La humanidad vuelve a hablar un solo idioma. El idioma del ego. El idioma del éxito sin Dios. El idioma de la espiritualidad sin compromiso. El idioma de cada uno es su propio Dios. Babel no fue destruida, fue dispersada. Pero su espíritu sigue vivo cada vez que una sociedad se une alrededor de algo que no viene del cielo. La humanidad decía: estamos progresando. Estamos creciendo. Estamos avanzando. Pero Dios vio algo completamente distinto. Lo que el hombre llamó evolución, Dios lo llamó peligro. Lo que la humanidad celebraba como unión, Dios lo identificó como corrupción colectiva. La gente de Babel pensaba que estaba construyendo una torre. Pero Dios veía que estaban construyendo su propia destrucción. A veces tú también crees que estás avanzando. Construyendo un negocio, una relación, una vida, un sueño. Pero Dios, desde arriba, ve que hay algo en el proceso que te está contaminando. Quizá orgullo. Quizá autosuficiencia. Quizá una intención equivocada. O quizás simplemente estás dejando a Dios fuera mientras edificas. Y por eso Dios interfiere. Por eso frena. Por eso cambia tus planes. Por eso confunde tus caminos. No para destruir tu torre, sino para salvarte de ella. La intervención de Dios en Babel es la prueba más clara de que Dios te ama lo suficiente como para detenerte cuando tú mismo no sabes detenerte. Mientras la humanidad veía éxito, Dios veía perdición. Mientras la humanidad veía avance, Dios veía caída. Mientras la humanidad veía una obra grande, Dios veía un corazón vacío. Dios no destruyó la torre. Porque la torre no era el problema. El problema era el corazón que la construía. Hoy pasa igual. Hay personas que construyen carreras, fama, dinero, relaciones, proyectos. Pero lo hacen sin propósito divino.
y terminan perdiéndolo todo. No porque Dios los castigue, sino porque el fundamento estaba podrido. Babel es la advertencia eterna de que toda obra levantada sin Dios, tarde o temprano colapsa. Quiero que pienses en esto con sinceridad. ¿Qué torre estás construyendo hoy? Tal vez no es una estructura de ladrillos, pero sí es algo que te consume, que te exige, que te drena y que te hace creer que sin eso no eres nadie. Puede ser un sueño, una relación, un negocio, un proyecto, una imagen pública, una meta económica. Todos tenemos una torre. Todos tenemos algo que queremos alcanzar. La pregunta es, ¿lo estás construyendo con Dios o estás levantando tu propia Babel? Porque Babel no es solo un lugar. Es una actitud. Es una forma de pensar. Es un corazón que dice, puedo solo. No necesito guía. No necesito dirección. No necesito obediencia. No necesito a Dios. Pero cuando Dios ve que esa torre te va a destruir, interviene. Y tú lo llamas fracaso, pero en realidad es protección. Tú lo llamas pérdida, pero en realidad es rescate. Tú lo llamas interrupción, pero en realidad es gracia. Babel es la prueba de que Dios no te deja construir hasta morir. Él detiene lo que te detendrá. Él confunde lo que te dañará. Él dispersa lo que te alejará. Él cierra lo que te destruirá. Y esa es la parte más hermosa. Dios no solo te detiene, te redirige, te guía, te acompaña, te corrige, te restaura, te protege incluso de tus propias ambiciones. Babel no es solo un recordatorio del pasado. Es un espejo del presente y una advertencia para tu futuro.
La humanidad de Babel no solo levantó ladrillos, levantó orgullo. Y cuando el orgullo del hombre crece, siempre termina rozando el territorio que no le pertenece. Porque hay líneas espirituales que Dios mismo estableció, límites invisibles que protegen al ser humano de sí mismo. Pero ellos no solo cruzaron esos límites, los patearon. La torre no era una construcción cualquiera. Era un desafío directo. Un grito al cielo. No necesitamos a Dios. No necesitamos su voluntad. No necesitamos su dirección. Podemos llegar solos. Ese es el eco más viejo de toda la rebelión espiritual. Fue el eco que lanzó el enemigo desde el principio. Serás como Dios. Y el hombre repitió la historia. Pero no solo querían alcanzarlo físicamente, lo querían simbólicamente. Querían levantar un centro espiritual propio. Su propio cielo. Su propio trono. Su propia gloria. Dios vio algo que nosotros hoy todavía no comprendemos del todo. Una humanidad unida en soberbia puede destruirse más rápido que cualquier demonio. Porque cuando el hombre decide jugar a ser Dios, se vuelve su peor enemigo. Babel fue el espejo donde la humanidad vio el reflejo de lo que realmente era. Un ser pequeño intentando ocupar el asiento del Todopoderoso. Pero incluso allí, Dios tuvo misericordia. No los destruyó. Los confundió. Los dispersó. Los limitó para salvarlos de ellos mismos. Porque el amor de Dios no siempre se muestra dando bendiciones. A veces se muestra diciendo: hasta aquí. Esto te va a destruir. Muchos leen la historia de Babel como si fuera un simple acto de castigo. Pero Dios no actuó como un juez enojado, actuó como un padre que detiene a un hijo que está a punto de quemarse vivo. Mira bien la escena. Gente orgullosa. Ideas peligrosas. Tecnología avanzando más rápido que la humildad. Motivaciones espirituales contaminadas. Y un propósito que no incluía a Dios en lo absoluto. Esa combinación siempre termina mal. Dios no destruyó la torre ni redujo la ciudad a cenizas. No envió fuego, ni plagas, ni ángeles con espadas. Solo confundió sus lenguas. Una medida suave para evitar una tragedia eterna. ¿Por qué?
Porque la humanidad estaba a punto de repetir el error de los seres que cayeron antes. Creer que podían levantarse sobre Dios. Si Dios no hubiese intervenido, la humanidad habría abierto puertas espirituales que no podía cerrar, habría intentado alcanzar dimensiones para las que no estaba preparada y habría acelerado su autodestrucción. Babel es la prueba de que Dios, incluso cuando limita, lo hace para proteger. A veces Dios te dispersa para salvarte. A veces te confunde para detenerte. A veces te cambia los planes para que no te conviertas en algo que Él no diseñó. No todo lo que Dios interrumpe es castigo. A veces es misericordia disfrazada. Hay una verdad oscura detrás de Babel. Uno de esos secretos espirituales que muy pocos quieren hablar. Pero está ahí, escondido en la naturaleza humana. El hombre quiso lo mismo que los ángeles caídos quisieron. Los caídos quisieron ascender. Los hombres quisieron ascender. Los caídos quisieron hacerse un nombre. Los hombres quisieron hacerse un nombre. Los caídos quisieron independencia. Los hombres quisieron independencia. Es el mismo espíritu. La misma enfermedad. La misma arrogancia disfrazada de ambición. Por eso la torre tenía un simbolismo tan peligroso. Era un intento humano de elevarse espiritual y físicamente sin depender de Dios. Dios tuvo que poner una barrera. Porque la humanidad estaba intentando alcanzar lo que ni los ángeles lograron sin caer. Querían poder sin obediencia. Querían revelación sin relación. Querían altura sin humildad. Querían gloria sin sacrificio. El cielo nunca ha sido un lugar al que se sube. Es un lugar al que Dios invita. La Biblia dice algo impactante. Dios descendió para ver la torre. ¿Sabes lo que significa eso? Que mientras la humanidad intentaba subir, Dios bajaba.
Ese es el contraste eterno. El hombre sube para demostrar poder. Dios baja para mostrar gracia. El hombre sube para sentirse grande. Dios baja para levantar a los pequeños. La humanidad construyó una torre para hacer que Dios los viera. Pero Dios no necesita torres para vernos. Él se acerca incluso cuando no lo llamamos. Él baja incluso cuando nosotros subimos en la dirección equivocada. Él observa incluso cuando nosotros lo ignoramos. Y aún así, sigue buscando salvar. Sigue buscando restaurar. Sigue buscando mantener a su creación a salvo de sí misma. Babel no fue el final. Fue una advertencia. Fue una lección. Fue un recordatorio eterno de que sin Dios, cualquier ascenso termina cayendo. Babel no fue el final, pero sí dejó una herida abierta en la historia de la humanidad, la herida del orgullo. Porque desde ese día, los seres humanos seguimos intentando levantar torres invisibles para alcanzar lugares que no nos corresponden. Hoy, nuestras torres no son de ladrillo ni de brea, ahora son títulos, dinero, fama, poder, redes sociales, apariencia, influencia y la necesidad desesperada de ser recordados. Cambiamos el material, pero no el corazón. Cambiamos la arquitectura, pero no la intención. Babel sigue viva porque el deseo de ser como dioses sigue vivo. Y lo más fuerte es esto: aquel día, la humanidad no solo buscaba grandeza, buscaba autonomía espiritual. Querían ser como los ángeles caídos, como los seres celestiales que desobedecieron para buscar su propio reino. Ellos imitaron la rebelión celestial sin entender las consecuencias. No querían la voluntad de Dios, querían su propia voluntad. No querían depender del Creador, querían independizarse de Él. Y cuando el hombre intenta jugar a ser lo que no es, el caos llega inevitablemente. Por eso Dios confundió las lenguas. No fue un castigo de destrucción, sino un acto de protección. Dios vio que la ruta que la humanidad había tomado llevaba directo al abismo. Si eran capaces de unirse para rebelarse juntos, también serían capaces de destruirse juntos. Y antes de que eso ocurriera, Dios intervino. Esto derriba la idea errónea de que Dios separa por crueldad. No. Dios separa para evitar que nos matemos con nuestra propia ambición. Dios divide para salvar. Dios interrumpe para proteger. Míralo así, a veces Dios confunde tus planes porque sabe que si te dejas seguir, perderías tu alma.
A veces Dios rompe una relación porque vio que esa persona sería tu ruina. A veces Dios cierra una puerta porque detrás había un precipicio. Y tú lloras, te frustras, te enojas, pero después entiendes. Babel es eso, un no de Dios que parecía duro, pero en realidad fue un te estoy salvando. Y mientras la humanidad hay un detalle fascinante que casi nadie menciona, el problema de Babel no fue la torre, fue la intención detrás de ella. Dios jamás ha estado en contra de la creatividad humana. De hecho, Él nos creó con la capacidad de construir, imaginar, diseñar y transformar. El problema no era construir hacia arriba, sino construir lejos de Él. Ellos no querían acercarse a Dios, querían reemplazarlo. Y ese es el mismo error que seguimos cometiendo en la actualidad. Hoy, la Torre de Babel moderna tiene forma de ideologías que intentan sacar a Dios de la ecuación. Tiene forma de sistemas que dicen, no necesitamos a Dios para definir quiénes somos, no necesitamos a Dios para decidir qué está bien y qué está mal, no necesitamos a Dios para construir un futuro. Esa mentalidad es Babel renaciendo. Es el eco de la soberbia antigua. Es el hombre queriendo ser su propio Dios. Y la ironía es esta, mientras más intentamos demostrar independencia espiritual, más vacíos nos sentimos. Porque el alma humana fue diseñada para depender del Creador. No como esclavitud, sino como conexión vital. Un pez no está limitado por el agua, está vivo gracias a ella. El ave no está limitada por el cielo, encuentra su propósito allí. Nosotros no estamos limitados por la presencia de Dios, es donde encontramos nuestra esencia. Pero Babel revela algo más profundo, el corazón humano busca identidad. Ellos dijeron, hagamos un nombre para nosotros mismos. No querían desaparecer. No querían ser olvidados. Querían dejar huella, aunque fuera construyendo en contra de Dios. ¿Te suena familiar? Hoy la sociedad vive obsesionada con dejar un legado, ser recordado, tener impacto, ser grande, generar seguidores. Pero la grandeza real no se construye con ladrillos ni con fama, se construye con obediencia. Y aquí viene una verdad incómoda, muchos hoy se están perdiendo intentando subir torres que Dios nunca les pidió construir. Trabajos que solo dan dinero pero matan el alma.
Pero hay algo aún más inquietante sobre Babel, algo que muchos pasan por alto. No fue solo un edificio, fue un intento de crear un sistema espiritual alternativo. Un cielo falso, una versión humana del reino divino. Aquella torre no era solamente arquitectura, era teología. Era un mensaje: no necesitamos que Dios descienda, nosotros podemos ascender. Y ese pensamiento, ese veneno, sigue latente en todas las generaciones. Fíjate en esto: en el antiguo mundo, las torres como la de Babel, los llamados zigurats, no eran observatorios ni miradores, eran templos. Lugares donde se intentaba manipular lo divino, escalar lo sagrado, forzar la presencia de los dioses. Era espiritualidad sin obediencia. Religión sin transformación. Poder sin santidad. Lo mismo que vemos hoy cuando la gente quiere un Dios que le sirva, pero no un Dios al que servir. Un Dios que bendiga, pero no que gobierne. Un Dios que dé, pero no que guíe. Babel nos revela algo doloroso sobre la humanidad: queremos a Dios cerca, pero no encima. Queremos beneficios espirituales, pero sin compromisos morales. Queremos milagros, pero no mandamientos. Queremos protección, pero no dirección. Ese es el corazón de Babel, una humanidad que desea sentir lo divino sin rendirse ante lo divino. Y cuando lees el relato bíblico con lupa, te encuentras un detalle sorprendente: Dios baja. El texto dice: y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ese verso es una joya. La humanidad construye una torre para subir. Pero Dios baja sin necesidad de torres. La humanidad se esfuerza por ascender. Pero Dios desciende con solo decidirlo. La humanidad intenta llamar la atención de Dios. Pero Él ya está mirando incluso cuando nadie lo llama. Ese momento revela la diferencia absoluta entre el ser humano y Dios. Nosotros necesitamos construir para llegar a Él. Y al final de todo este recorrido, desde Babel hasta nuestros propios errores modernos, queda una verdad incómoda: la humanidad sigue subiendo donde Dios nunca pidió que subiéramos. Seguimos intentando ocupar puestos que no nos pertenecen, creyendo que podemos manejar lo ilimitado cuando apenas dominamos lo inmediato. Pero incluso en medio de nuestras torres rotas, de nuestros orgullos disfrazados de progreso, de nuestras ambiciones disfrazadas de espiritualidad, Dios sigue bajando. No para destruirnos, sino para detenernos antes de que nos destruyamos solos. No para humillarnos, sino para realinearnos. No para castigarnos, sino para salvarnos, otra vez. Porque la historia no ha cambiado tanto. El hombre sube para sentirse inmortal. Dios baja para recordarles que solo Él lo es. Y si algo nos enseña Babel es esto: cuando construimos sin Dios,
lo que levantamos se convierte en nuestra propia ruina. Pero cuando dejamos que Él descienda, lo que estaba perdido encuentra propósito, lo que estaba confundido encuentra dirección y lo que estaba dividido encuentra unidad. Así que antes de despedirme, quiero decirte algo. No importa cuántas veces hayas intentado construir tu vida con tus propias fuerzas. No importa cuántas torres hayas levantado y cuántas se te hayan derrumbado. Dios todavía baja. Todavía te busca. Todavía quiere levantarte más alto de lo que tú jamás podrías subir por tu cuenta. Si este mensaje te habló, te iluminó o simplemente te dio algo que pensar, suscríbete para que no te pierdas los próximos temas que vienen aún más profundos. Y si deseas apoyar este contenido, recuerda que en la descripción está el enlace de PayPal. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a que sigamos creando y compartiendo luz. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que esta reflexión te acompañe. Y recuerda, no subas donde Dios no te llamó. Mejor deja que Él baje y transforme lo que tú solo no puedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.